que se planteó desde la Subinsa, que era que cambiamos las casas, cambiamos las cosas. Me parece súper importante entender que las viviendas al final es un elemento clave de cohesión social. Y de cohesión social entendiendo que necesitamos viviendas de calidad, ya no por el tejido residencial en sí, por la calidad... no por la calidad del patrimonio, simplemente porque es la herramienta que tienen las personas. Y eso, coincido con Koldo, venimos a hablar de personas. De hecho, me parece, tengo una presentación bastante extensa, intentaré ir adaptándola un poquito, porque la entrada que ha hecho Gemma al comienzo es excepcional. Y sí que es cierto que esas personas entendidas como el objetivo de nuestro trabajo. Al final también he tenido la suerte de que empezaba a trabajar aquí en rehabilitación de la mano de Isabel Irco, que conocéis perfectamente, y sí que hemos entendido a la administración, la necesidad de contar con una administración proactiva, una administración que busca a ese ciudadano y que intenta hacer fácil aquellas actuaciones que parecen complejas. En este contexto, me quedo con la palabra de Koldo y coincido perfectamente, venimos a hablar de personas y la oportunidad del PEPRI de reflexionar sobre Estella, ya no solo sobre el casco viejo, sino por Estella en su conjunto, es ver cómo queremos transformar esta ciudad, cómo queremos transformar este entorno para garantizar que en ese proceso no dejamos a nadie atrás. Es un poquito el título de la ponencia de la Subinsa. Tenemos que transformar, reinventar nuestra ciudad, pero con la perspectiva del ciudadano, porque ni lo podemos hacer por ellos, ni podemos sustituirlos, necesitamos a esa gente y necesitamos que esa gente se sienta orgullosa de estar no solo en el casco viejo, sino en el entorno de Estella. Navarra tenemos, de hecho tenemos una suerte, o sea, al final Navarra tenemos competencia en materia de vivienda, lo que nos genera una cierta autonomía y sin duda cuando nos toca ir a foros fuera de Navarra siempre es muy envidiado. Al final somos una comunidad relativamente pequeña y con mucha autonomía. Eso nos permite el que podamos tener un marco regulatorio pues bastante adecuado. Sí que es cierto que a pesar de contar con 326.000 viviendas más o menos, tenemos que ser conscientes que más de la mitad de esas viviendas son anteriores a 1980. Eso implica que son viviendas que no tienen ningún tipo de aislamiento térmico. Yo creo que también es importante recalcarlo en este foro, porque el tema del cambio climático, el tema de la pobreza energética es algo incuestionable. Al final, es decir, nuestras viviendas tienen que dar respuesta a esta realidad. El cambio climático existe y la pobreza energética también existe y es un problema muy grave. Entonces, las políticas del Departamento de Vivienda en los últimos años han ido focalizados a esas actuaciones de eficiencia energética, tanto reduciendo la demanda como mejorando las instalaciones. Pero sin duda, el otro gran problema que presenta nuestro parque residencial es la falta de accesibilidad. Todos hemos vivido lo duro que es estar encerrado en una vivienda durante un tiempo. Pues hay mucha gente que vive encerrada en esas viviendas y es algo que no se puede consentir. En este sentido, el otro gran objetivo del Departamento de Vivienda y del Gobierno de Navarra es la resolución de esa accesibilidad. En este sentido, la política de rehabilitación que se ha llevado en los últimos años sí que ha transformado, y hay unas estadísticas muy significativas, y es que año a año la actividad rehabilitadora se va incrementando, pero sobre todo se va centrando en actuaciones más profundas, en expedientes comunitarios orientados a la eficiencia energética y a la accesibilidad. Ya más del 40% de los expedientes tramitados en Navarra están vinculados a alguna actuación relacionada con eficiencia energética. Esto al final son datos económicos que están bien, pero también es cierto que esos datos económicos internos nos sitúan en una posición mejor hacia la consecución de estos fondos que todo el mundo está anunciando. Es decir, al final, el que en Navarra se esté dinamizando la rehabilitación y que los propietarios acometan esas actuaciones nos pone en una situación privilegiada para recibir esos fondos que van a venir de Europa. Este es un poquito los resultados de las últimas convocatorias que ha sacado el IDAE en relación a eficiencia energética, las famosas ayudas del IDAE. Y hay algunos datos que son bastante significativos. Simplemente por población, a Navarra le habría correspondido 9 millones de euros. Pues en esos 3 programas se han conseguido 70 millones de euros.
Eso ha sido porque se ha solicitado muchísimo más dinero y se ha rehabilitado muchísimo más que en otras comunidades. Y otra cosa también muy significativa, que de hecho es una diapositiva que acaba de preparar, una intervención que tuvimos hace 2 días en Cantabria, es que en el anterior programa, el PADER 2, el segundo programa de ayudas de IDAE, que se está terminando de ejecutar ahora las obras, más del 24% de toda la ayuda directa del Estado ha terminado en Navarra. Es decir, pues, al final son cuestiones que al final todo ayuda, es decir, el más a más pues va generando una mayor actividad y un mayor beneficio. Ahora sí, el reto al que nos enfrentamos es un reto ambicioso, es un reto complicado. Al final queremos llegar a ese 2050 con un parque edificado descarbonizado, y yo diría más, descarbonizado y accesible, que es un poco las dos prioridades del Gobierno de Navarra. En este sentido, tanto la mirada hacia el casco viejo como a los entornos construidos, tenemos que entender como administración que si queremos una transformación real de la ciudad, no puede ser una transformación espontánea, no puede ser pretender que portal a portal, actuación a actuación, al final nuestra ciudad se transforme en lo que nosotros queremos. Es necesario que haya una intervención activa de la administración y de los agentes que en un diálogo coincidan cuál tiene que ser esa dirección para esa transformación de los PEPRIs, y en nuestro caso, más en el área que yo llevo a día de hoy, que es la de regeneración urbana vinculado a barrios de vivienda social, esa regeneración de esos barrios construidos entre los años 1950 y 1980 y que a día de hoy presentan unas carencias constructivas bastante similares y sobre todo un tejido social muy característico. Al final pasa por intentar distanciarnos, mirar el problema con un poco de perspectiva y no ser el arquitecto que vamos arreglando casita a casita, sino vamos a ver cómo reflexionamos sobre nuestra ciudad y cómo la vamos transformando. Pero lo que también tenemos que tener claro es que para llevar a cabo esa transformación hace falta una gran movilización de inversión, y lo que también tenemos que tener claro es ilusionar para conseguir una movilización de inversión privada, puesto que esos fondos, esos 90, 70 millones que vienen del IDAE, al final son simplemente una palanca, es decir, es nuestra palanca como para facilitar que el que realmente va a tener que invertir en las viviendas, que son los particulares, acometan esas inversiones. En este sentido, sí que es necesario, a veces yo suelo pasar algunas diapositivas, intentaré pasarlas muy rapidito, en el sentido de que tenemos que entender que si queremos hacer una actuación integrada no existe el promotor, es decir, hace falta que haya una coordinación entre todos para saber hacia dónde ir. Y creo que ese promotor tiene que tener una mayor o menor implicación de la administración en función de lo complejo y lo ambiciosas que sean las actuaciones que queremos llevar a cabo. En este sentido creo que es importante el que comparemos lo que es un proceso de obra nueva de un proceso de rehabilitación. Y creo que ahí es donde realmente puede que alguien ya me haya oído hablar de esta comparativa, pero yo creo que muchas veces es el punto de partida si queremos hacer procesos de rehabilitación de calado. Y es distinguir esa figura. Es decir, por una parte tenemos obra nueva y rehabilitación. Cualquier proceso de ejecución de obras, al final, en primer lugar, se encuentra con la administración, se encuentra con nosotros, que es la burocracia, que tiene que tutelar porque todo cumple. Es decir, una burocracia que lamentablemente cada vez es más compleja. Pero ese es el punto de partida. Y ahí los dos, de una forma u otra, dependiendo de lo duro o lo blando que pueda ser el PEPRI, pues será más duro o más fácil el conseguir llegar a esa querida licencia. Pero luego aparece cualquier proceso inmobiliario, cualquier actuación de rehabilitación parte necesariamente de una demanda. Y es aquí donde aparece la principal diferencia. Tenemos la demanda en obra nueva, que es una hipotética demanda, se identifica que se puede tener salida, pues una característica de edificación en tal zona, pero en cambio en la rehabilitación esa demanda, la persona ya está dentro de la vivienda, ya está acostumbrada y a priori no demanda nada en cuanto a actuación en general, o sea, pues puede demandar normalmente cuestiones de accesibilidad, pero lo importante es que está acostumbrada y que a priori no está pensando en que tiene que transformar nada. En un proceso de obra nueva, el siguiente agente aparece el promotor inmobiliario, que detectando esa demanda
articula al resto de agentes, pues técnicos, constructoras, buscar la financiación. En el caso de la rehabilitación tradicional, lo que ocurre es que alguien, un vecino, un técnico, asume ese papel de promotor y entonces hace una actuación, pero si lo que queremos es una transformación de la ciudad, unas actuaciones de calado, entendemos que ese papel de liderazgo lo tiene que asumir la administración pública. En el caso concreto de barrios, en los que estamos desarrollando desde la Subinsa, son a través de equipos de gestión que se ubican y que, trabajando en coordinación con los vecinos y con los técnicos, buscan ese entorno de confianza para llevar a cabo la transformación de estos barrios. Y creo que sí que, como punto de partida, yo creo que ya es bastante conocido que siempre tenemos que partir de una planificación territorial. Y es un poquito, yo entiendo que es el comienzo de estos debates. En otro campo, pero es estos debates. Es decir, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos y tenemos que saber cómo queremos priorizarlos. En este sentido, la Subinsa, por encargo de Gobierno Navarra, ha elaborado un visor del entorno construido, que de hecho yo creo que va a estar ya en breve publicado en la página web del proyecto europeo que lo ha financiado, que es el proyecto Life Adapta, en el que se ha evaluado la realidad construida desde el punto de vista de la eficiencia energética, de la accesibilidad, de la vulnerabilidad social. Tiene mucha información referente a expedientes, todos los expedientes de Gobierno de Navarra están aquí volcados. Es una herramienta GIS que es interesante trastearla. Pero creo que lo más importante es que de todo ese entorno construido que tenemos en Navarra se han identificado una serie de vulnerabilidades, que básicamente han sido la vulnerabilidad de eficiencia energética, la vulnerabilidad en accesibilidad y la vulnerabilidad social. Entonces, dependiendo de cuántas vulnerabilidades, tenemos un grado de priorización de aquellas actuaciones de entornos en los que existe una triple vulnerabilidad, en la que se concentran todas esas vulnerabilidades, o entornos que no tienen ninguna de ellas y que por lo tanto probablemente puedan tramitarse si lo necesitan, sin necesidad de tener tanto apoyo por parte de la administración. Una vez planificado, es decir, en este caso estamos hablando de la planificación a nivel de Navarra, nosotros en Estella, pues una vez planificado vuestra actuación a nivel de Estella, hay que cuantificarlo. Y la otra pata importante de todo este proceso de rehabilitación es valorar y ver cómo buscamos la financiación. En este momento estamos en un momento de que parece que viene la lluvia de millones, está el Next Generation, pero sí que es cierto que esto tenemos que también intentar verlo con un poquito de perspectiva. Es decir, tenemos un reto, porque al final se juntan muchas cosas. Primero tenemos un reto muy ambicioso. En 2050 queremos estar descarbonizados y queremos que nuestro parque edificado sea accesible. Por otra parte, viene el anuncio de que caen los millones de euros que no sabemos muy bien de dónde nos tenemos que poner para que nos caiga el maná encima. Luego coincide que a veces incluso hay mensajes contradictorios o contraproducentes, que se va a financiar el 100% de las actuaciones, pero tampoco sabemos ni cuándo ni cómo. A esto todo, otra peculiaridad, tenemos que unir la incertidumbre del mercado actual, que una oferta de una constructora nos dura 10 días, es decir, y tampoco sabemos si este problema de abastecimiento de material es puntual o va a tener una duración más o menos corta. Entonces, esto yo creo que es los mejores ingredientes como para que hoy, a día de hoy, estemos todos corriendo como pollos sin cabeza de a ver dónde me coloco, que de verdad yo quiero estar debajo del maná cuando caiga. Entonces, es un poco chiste, pero esa es la realidad. O sea, tenemos enfrente este plan de recuperación, transformación y resiliencia, y nosotros un poco corriendo por a ver dónde me tengo que colocar. Voy a intentar hacer rápido todos estos planes, estos proyectos, para ver cómo consigo esos millones, y sobre todo también con el reconocimiento de que sabemos que en España tendemos a tener que devolver bastantes fondos. Entonces empezamos incluso a huir incluso de nuestros mayores. No, lo importante es gastarlo, donde sea, pero gastarlo. Entonces dices tú, bueno, vale, sí, lo importante es gastarlo porque al final es un plan de recuperación económica, y para conseguir la recuperación económica hay que movilizar inversión y eso genera empleo. Sí, lo importante es gastarlo, pero lo más importante de estos planes al final son la transformación, que es el otro nombre que tiene este plan, y la resiliencia. Es decir, tenemos que conseguir proyectos alineados que nos permitan transformar nuestros entornos construidos y sobre todo hacer que nuestra población, que esas son las personas que las que queremos
de las que queremos hablar sean más resilientes a todo este contexto que está ocurriendo. En el caso concreto de la rehabilitación, sobre todo ya a escala de barrios, estos barrios que decimos entre los años 50, 80, entendemos que son la línea en la que queremos centrarnos, por lo menos en el Departamento de Regeneración Energética en estos próximos años. Pero sí que son actuaciones complejas desde el punto de vista legislativo y sobre todo de la variable social. Entonces, la pregunta siempre es ¿cómo? Y yo creo que lo hemos oído ya en esta ponencia, en esta jornada. Creo que la clave es esa gestión en el territorio. Al final, es decir, tenemos que ser capaces de que si hemos articulado una estrategia estupenda, hemos dimensionado cómo queremos que sea nuestra ciudad, hemos incluso cuantificado cuántos fondos lo vamos a necesitar y hasta puede que hayamos obtenido esos fondos, eso lo podemos tener estupendamente armado. Si no somos capaces de trasladarlo al ciudadano y que el ciudadano lo compre, no hemos hecho nada. Entonces entendemos que, de hecho, la pata más importante de esta rehabilitación es esa gestión en el territorio y ese convencimiento al ciudadano de que lo que les estamos trasladando es bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces nuestros ciudadanos son ellos, son ciudadanos que, como ya he dicho al principio, en general no demandan nada por la simple cuestión de que se han acostumbrado o que ya son mayores o que no se quieren meter en estos fregados. Entonces, como administración, tenemos que entender que ese es nuestro objetivo. Si no conseguimos involucrar a estos vecinos, no habremos conseguido nada. Y si queremos involucrar a nuestros vecinos, también tenemos que entender que son nuestros clientes. Al final, nosotros trabajamos para ellos. La administración tiene que estar al servicio de estas personas para que realmente vean que es algo bueno para ellos, que se apropien de ese proyecto y lo transformen. Y otra cosa que también me parece muy importante es que en el tema de la transformación de las ciudades, por una parte, yo creo que la gente asimilamos perfectamente que hay zonas con vulnerabilidad social, zonas con vulnerabilidad edificatoria, pero lamentablemente están muy unidas. Hay una relación intrínseca muy fuerte entre vulnerabilidad edificatoria y vulnerabilidad social. Y normalmente donde más tenemos que invertir en esas zonas en las que se están produciendo procesos de deterioro. Y en este sentido no nos podemos taparnos la vista o intentar mirar por otro lado, porque al final sabemos que los procesos de deterioro, cuando se inician en una ciudad, nunca de forma espontánea van a mejor. O se hace algo o esas enfermedades realmente se hacen permanentes y no se solucionan. Entonces, al final, la herramienta que solemos aplicar para la puesta en marcha y la implicación de los ciudadanos es un acompañamiento. Al final necesitamos ese acompañamiento técnico, es decir, hacer estos procesos que son complejos lo más fácil posible, es explicarles de una forma sencilla qué es lo que se está planteando para su casa y para su ciudad. Hay que buscar un modelo financiable asequible, que en la mayoría de los casos ya no solo pasa por ser ayudas a fondo perdido, sino sobre todo la búsqueda de la financiación externa. Al final son actuaciones que tenemos que trasladar a veces de cuotas mensuales. Y yo creo que el más importante incluso es el apoyo social. Un apoyo social entendido simplemente como una empatía, es decir, el entender cuáles son sus características y darle respuesta a esas necesidades. Este triángulo es el que nos genera ese entorno de confianza. Y en cuanto a ese apoyo social, vuelvo a insistir otra vez, aparecen las personas. Las ciudades al final están formadas por personas, pero esas personas al final están formadas, lo más cercano a ellas son sus viviendas. Entonces, si estos proyectos no responden de forma personal a cada una de esas viviendas, no está respondiendo a la demanda de cada uno de ellos. Es un poquito la analogía con la anatomía. Es decir, pues al final las viviendas son las células de nuestra ciudad. Y si las células se enferman, el organismo en su conjunto se enferma. Es decir, tenemos que ir a esa unidad fundamental de vida, que es la vivienda, y es la vivienda porque dentro está la persona. Entonces, estos proyectos, al final, es inevitable, aunque empiezan en una escala muy grande, tenemos que acabar resolviendo el problema de cada una de estas personas. Y luego también empatía desde otro punto de vista. A veces tenemos la sensación
de que cuando una persona va a una comunidad de propietarios, quiere solicitar una ayuda o quiere hacer una obra, parece que eso automáticamente les transforma en delincuentes potenciales. O sea, no, pues al final un poco esa cercanía de un ayuntamiento pequeño, que puede que en estos casos sea todo más llevadero, pero nosotros también venimos por la experiencia a veces con ayuntamientos grandes, de percibir esa administración que se dedica a veces a ponerte palos en la rueda en vez de facilitarlo. Entonces simplemente es un poco de decir, pues el sentido común de que si un vecino te viene a pedir una ayuda, no es porque quiera robar a la administración, es porque quiere mejorar su vivienda y para eso tienen esas herramientas. Entonces un poquito una serie de los proyectos de regeneración energética que hemos desarrollado desde el área. Y sí que voy a pasar muy brevemente, porque creo que lo que más me importa son las conclusiones, sobre el que ha sido un poquito el más conocido, que es el proyecto del barrio de la Chantrea, en Pamplona. Es un proyecto que el IDAE ha reconocido como buenas prácticas, ha recibido algún premio del Ministerio, pero sí que es cierto que en estas actividades, al final, muchas veces lo importante es saber a dónde vamos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en Pamplona, de hecho reivindicamos que queríamos ir al barrio de la Chantrea, porque era un barrio muy comprometido. En su momento, incluso con el ayuntamiento, pues hubo la polémica de verdad queréis ir al barrio de la Chantrea. Y yo, pues sí queremos ir al barrio de la Chantrea porque sabemos que es una zona en la que las personas se van a involucrar, para bien o para mal. De hecho, esto es un poquito el ejemplo de lo que se ha montado en la Chantrea cuando le han puesto la zona azul. Pues se ha montado la batalla, pues muy bien, pues porque son comprometidos y pueden hacerlo y se organizan. Y una noche te pintan todo el barrio, otra vez de si lo han pintado así, ellos en una noche lo pintan de blanco. Entonces, esa fue una de las principales razones por las que queríamos ir a la Chantrea. La otra razón, que ya eran razones más técnicas, es que es una zona en la que están todas las tipologías edificatorias de vivienda social construidas desde 1950 hasta 1980, o sea, tenemos desde las casitas bajitas, las casitas del tipo patronato, hasta las torres de prefabricados. Luego también la tercera razón es que existían bastantes redes de calor, es decir, una sala de calderas que produce el agua caliente y le distribuye el agua caliente a todas sus viviendas. Se hizo coincidir en la jornada de lanzamiento con la inauguración de la oficina de barrio, que ha sido una pieza clave en todo este proceso. Al final, en el propio barrio se abrió una oficina de Nasubinsa con atención al público, en el que continuamente atendíamos a la gente y celebrábamos las reuniones con las comunidades. Una de las fuerzas del proyecto es que son estos proyectos que son fáciles de entender. A la gente se le transmitía que tenemos que mejorar el tema de eficiencia energética, que pasa por reducir la demanda, tenemos que consumir lo menos posible y en la medida de lo que podamos ya, esa energía que vayamos a consumir, que sea energía renovable. Muy sencillo. Eso yo creo que es una de las razones, a veces, es decir, decir, ¿a qué vienes? Pues vengo con mensajes muy claros y te voy a decir a lo que venimos, a esto. Pasaré también un poquito por encima. Una de las actuaciones referentes a las instalaciones fue sobre todo aquella renovación de las redes de distribución, es lo que había comentado, en una sala de calderas y luego hay un montón de tuberías enterradas. Es un poco la parte más compleja, pues hay que renovar las tuberías que van enterradas por las calles, dentro de las viviendas. Asociado a eso también hay una renovación de los equipos de producción, pero esto relativamente es lo más sencillo. Cambiar salidas de calderas es fácil, lo difícil es intervenir en el espacio público y dentro de las viviendas. Y la otra gran actuación es la rehabilitación de los inmuebles. Es decir, sí que es cierto que sobre todo se ven las actuaciones de la envolvente térmica, pero también había aparejado actuaciones de accesibilidad dentro de los portales. Si a alguien le interesa conocerlo, si no lo ha oído, en la página web de Nasubinsa hay un pequeñito vídeo que yo creo que está bien porque son los propios vecinos los que hablan y lo explican. Seguramente hubiera sido más productivo que lo pusiera y explicaran ellos que haber contado yo el rollo, pero bueno, y si tenéis un ratito está fácil de encontrar. Y un poquito también lo que buscamos es esa forma de transformar esas viviendas en unas viviendas con una mayor calidad. Son proyectos bastante ambiciosos, simplemente con la envolvente térmica, ya sin contar las mejoras de las instalaciones. Las viviendas están superando una media de 2 o 3 letras en la calificación energética. Se consigue que todos estos edificios, una vez rehabilitados, tengan las mismas condiciones de aislamiento que un edificio de obra nueva en su conjunto, fachadas, ventanas, cubiertas, plantas bajas. Es un poquito el proceso de obra. Sí que es cierto que
son lo más llamativo las imágenes de las torres, pero se llevaron a cabo rehabilitación de todas las tipologías, desde las pequeñitas hasta las más grandes. Y lo que hay detrás, pues un poco volver a repetir lo mismo, lo que hay detrás es esa implicación ciudadana, es decir, esa gestión en el territorio y esa gestión cercana al ciudadano que la acompaña. Y en este sentido, sí que es cierto que ya se ha hablado aquí de los procesos de participación, que es evidente, pero yo creo que son a veces términos que se acaban como la sostenibilidad, que a veces se acaban vaciando de contenido. Y yo creo que ya, vamos a decir que ya vamos a pasar a la siguiente fase. O sea, en rehabilitación a veces ya no son procesos de participación, son procesos de negociación. O sea, son procesos en los que yo voy a implicar a un vecino, que sí es cierto que va a haber subfinanciación, que le voy a acompañar, que va a ser fácil, pero sobre todo van a tener que invertir ellos. Entonces, a veces, es decir, más allá de un proceso de participación, de negociación. Tú qué quieres, yo qué quiero y en dónde nos encontramos. Entonces, voy a pasar muy por encima porque creo que ya voy fuera de tiempo. El procedimiento para llegar a esos procesos de negociación parte siempre de una propuesta técnica. Al final buscamos vía concurso de arquitectura, propuestas arquitectónicas de calidad, ya que vamos a transformar nuestro entorno, porque aislar nuestros edificios es transformarlos, tenemos que garantizar que mejoran, pues a la vez que aislado la vivienda, pues estéticamente tienen que mejorar esos espacios. Va asociado a un modelo de financiación, a los vecinos se les tiene que decir cuál va a ser su cuota, y sabiendo que creo que es importante también que en la Chantrea, o en cualquier barrio en el que hemos trabajado hasta ahora, trabajamos con ayudas ordinarias, no hay ayudas extraordinarias. O sea, no hemos dinamizado más actividad porque haya venido un dinero extra. Trabajamos con lo que hay en cada momento y es lo que les trasladamos a los vecinos. La segunda fase, y creo que es la más importante y está relacionada con esa participación, pero entendida de una forma más activa, es esa dinamización. Al final tenemos que ser comerciales de la rehabilitación, tenemos que ser comerciales de esta transformación que queremos para esta ciudad. Hacer mucho ruido, muchas jornadas como estas, mucha presencia en medios, para que el vecino capte el mensaje. Esto lo voy a pasar muy por encima, pero bueno, al final consisten esos talleres en que se identifican los líderes, luego hay las reuniones con los vecinos y se materializan en más acuerdos. Y por último, creo que es importante también la ejecución, es decir, ese acompañamiento que le tenemos que hacer a los vecinos, no solo en el proceso de que te he involucrado, tú ya has cometido un gasto, no, te voy a acompañar hasta que el proceso termina y las ayudas se reciben. Un poquito las cifras, que son bastante llamativas, pero creo que sí que es importante. En la fase del proyecto se rehabilitaron 644, era un proyecto de 2014 a 2017, pero sí que es cierto que no nos quisimos ir, porque ya nos había ocurrido en Tudela que nos fuimos y se paralizó el proceso de rehabilitación, al menos desde el punto de vista de la financiación. En este sentido, yo creo que también una breve reflexión sobre el tema de la replicabilidad. La replicabilidad en rehabilitación de forma espontánea no existe. Una replicabilidad se produce cuando hay un marco económico similar y cuando hay un mismo apoyo a la gestión. Porque una comunidad haya rehabilitado su edificio, automáticamente el de al lado, de forma espontánea, no va a rehabilitar. Es decir, sí que es cierto que ese marco, más o menos, se continúe. Y sí que es cierto que todo con muchísimo menos trabajo. Pues en la primera fase rehabilitamos 644, en la segunda fase 1166. Pero no nos fuimos del barrio, seguimos dándoles ese servicio. Y en esta fase, la fase actual, la que estamos movilizando a día de hoy, que todavía no hemos terminado de cerrar la fase, pues ya llevamos 467 viviendas. Es decir, al final, lo que vemos, esto también es una imagen extraída de ese visor GIS que hay de Navarra, es que en ese círculo, que es donde está la Chantrea, se concentran muchísimos expedientes de envolvente externo. El objetivo inicial eran 156 viviendas, vamos por más de 2.200, pero también es importante teniendo en cuenta que no ha habido ayudas extras, han sido las mismas ayudas que estaban disponibles para toda Pamplona o para toda Navarra. Lo que ha habido es ese acompañamiento extra con los ciudadanos. Entonces, simplemente, ahora sí que es cierto, quería pasar brevemente, ya voy fuera de tiempo, que ya por fin podemos anunciar a Estella que vendremos a Estella, porque ahora hay un nuevo proyecto, el proyecto de la primavera. Ha sido muy difícil conseguir contratar a técnico para Estella, ciertamente, nos han rechazado muchos, pero ya tenemos técnico que el 30 de noviembre se incorpora, que de hecho va a estar instalado en las oficinas de TEDE, y este trabajo que se ha hecho en Chantrea se pueda empezar a aplicar en las zonas de Estella
de este entorno. Entonces, simplemente recordar la diapositiva, que al final la rehabilitación es planificación, financiación y gestión, y ese acompañamiento como para empezar a caminar. Muchas gracias.